Continuamos con el grado de Historia Antigua de la Península Ibérica. Estamos en la UNED. Estamos desarrollando preguntas y su desarrollo. Hablemos de conceptos de monarquía e imperio en la península ibérica, desde el 1100 hasta el 1160. Alfonso VII. Su hermana Sancha Raimúndez, de 1095 al 1102 al 30 de febrero de 1159, infanta de Castilla y León. Hablemos de matrimonios y descendencia. En 1128 contrajo matrimonio en el castillo de Saldaña con Berenguela de Barcelona, hija del conde Ramón de Berenguer, Sancho III de Castilla. Del 1134 al 1158, sucedió a su padre como rey de Castilla. Ramón de Castilla. El nacimiento no está concreto. Fallecimiento 1136. Se desconoce su fecha de defunción. Sancha de Castilla, 1137-1179. Contrajo matrimonio con el rey Sancho VI el Sabio, rey de Navarra. Fernando II de León, 1137-1188. Sucedió a su padre como rey de León. Constanza de Castilla, 1136-1160. Contrajo matrimonio en 1154 con el rey Luis VII de Francia. García de Castilla, 1142-1146. Alfonso de Castilla, 1144 al 1146. Fue sepultado en el monasterio de San Clemente de Toledo. Alfonso VII. Alfonso VII volvió a casar en 1151 con Riquilda de Polonia, hija del duque Vladislao II el Desterrado, esposa de Raimundo V de Tolosa, Raimón Berenguer II, conde de Provence. Alfonso VII el emperador, rey de Castilla y León, y Adelbert II von Eberstein, Graf von Eberstein. Fernando de Castilla, 1153-1155. Sancha de Castilla, desde el 1155 al 1208, que contrajo matrimonio en la ciudad de Zaragoza en 1174 con Alfonso II de Aragón. De su relación extramatrimonial con Gontrodo Pérez. Urraca la Asturiana, 1133 al 1189, donde contrajo matrimonio en 1144 con el rey García Ramírez de Pamplona. De su relación extramatrimonial con Urraca Fernández de Castro. Estefanía Alfonso, la desdichada, nacida entre 1139 y 1148 y fallecida en 1180, que contrajo matrimonio con Fernando Rodríguez de Castro, el castellano, quien la asesinó en 1180. A la pregunta de planificación y resultados de la conquista de Almería. Hagamos un desarrollo sobre la conquista de Almería. Durante el asedio de Córdoba, en el 1146, Alfonso recibió a los legados de Génova y Pisa, los cuales le propusieron una acción conjunta para apoderarse de Almería, importante puerto del Mediterráneo y centro de actividades piratas de los musulmanes. Alfonso VII invitó a esta tarea a los reyes de Aragón y a Navarra, y participaron todos los vasallos del emperador, e incluso barcos de Génova, y obtuvo la colaboración de todos los soberanos del Regnum Hispania, la de sus vasallos catalanes y los de más allá de los Pirineos, Montpellier. Se concibió como un servicio de los reinos hispánicos a la cristiandad, ya que coincide con la prédica de la Segunda Cruzada Cristiana por San Bernardo en Francia, y en España los obispos de León y Toledo animaban a los fieles a participar en la conquista de Almería. Las tropas cristianas se agruparon en Toledo en mayo de 1147, de allí marcharon hasta el Guadiana y se congregan en Calatrava a esperar a las tropas navarras para marchar hacia el Guadalquivir. El gobierno musulmán de Córdoba, temeroso de los almohades y de los cristianos, negoció con estos últimos, entregándoles Úbeda y Baeza. Alfonso VII conocería, estando en Baeza, el cerco naval catalán y genovés sobre Almería para completar el cerco de la ciudad. En octubre se consumaba la conquista, quedando la plaza bajo la custodia compartida de castellanos y genoveses. El éxito de la campaña, aunque se perdió la ciudad en 1157, supuso el éxito de la política imperial de Alfonso VII, como organizador de una cruzada internacional, y la entrada de los almohades en tierras de la península haría cambiar la atención del emperador a las zonas más occidentales de Al-Ándalus. Sobre la pérdida de Almería.
A la muerte de Alfonso VII en agosto de 1157 apenas quedaba del imperio y de su hegemonía, y sí nuevas disputas entre Aragón y Navarra. Antes de su muerte, Alfonso VII acordó con Ramón Berenguer IV el destronamiento de su yerno, el rey navarro, en el Tratado de Lérida, aunque esto no llegó a realizarse. El avance almohade ocasionó pérdida de Almería el 21 de agosto de 1157, pocos días antes de la muerte del rey en Fresneda, cuando regresaba de la campaña por Al-Ándalus, siendo la pérdida de Almería el final de la época del Imperio Hispánico y la idea leonesa de imperio ante las tendencias disgregadoras y el individualismo hispánico que siguió con la España de los 5 reinos. Sobre la figura de Ramón de Berenguer III de Barcelona. Este, llamado el Grande, fue un noble medieval que llegó a ser conde de Barcelona, tras suceder a su padre, Ramón Berenguer II. En sus años de juventud podemos decir que después de un periodo de cogobierno con su tío Berenguer Ramón II, el fratricida, que partió para la primera cruzada durante la cual murió probablemente en el 1099, tomó el condado a su cargo, aunque durante su juventud estuvo asesorado por un consejo de nobles que ya se había establecido durante el periodo de gobierno de su tío. Este grupo de varones estaba encabezado por Guerao Alemany de Cervelló, Guillén Ramón de Moncada y Ponce Giraldo de Cabrera, entre otros. Una de las políticas fundamentales de este periodo fue el proyecto de conquista de Tortosa a fin de asegurar la recuperación de la sede metropolitana de Tarragona. Dada la juventud e inexperiencia del conde, los varones confiaron el mando de la campaña al conde Artú II de Pallars Sobirá. Aunque parece que Tortosa fue asediada en el 1095, no fue posible conquistarla. Por su parte, el joven Ramón Berenguer encabezó un ataque a Oropesa en 1098 en un intento de ayudar a los musulmanes rebeldes al gobierno del Cid Campeador. Sin embargo, el asedio fue levantado probablemente como fruto de un pacto entre el conde y el Cid, que debió de incluir el compromiso de Ramón Berenguer con una de las hijas del guerrero castellano, María. Sobre la primera conquista de Mallorca. Para acabar con la piratería en las costas de la península italiana y Cerdeña, el Papa, Pascual II, autorizó al arzobispo Pedro de Pisa la organización de una cruzada contra los musulmanes de Mallorca. A la flota inicial, constituida por naves y contingentes de Pisa, Florencia, Lucca, Siena, Roma y otras ciudades, se les agregó una flota encabezada por el conde Ramón de Berenguer de Barcelona, quien por entonces ya era soberano también en Provenza. La expedición partió del puerto de Barcelona a finales de junio del 1114. La flota desembarcó primero en la isla de Ibiza, cuya capital fue conquistada el 11 de agosto de ese año, tras un asedio de 30 días. Los conquistadores partieron hacia Mallorca tras destruir las fortificaciones y liberar los prisioneros cristianos que estaban allí retenidos. Tras desembarcar en la isla de Mallorca el 24 de agosto y vencer un primer asalto a las huestes musulmanas, el ejército cristiano puso sitio a la ciudad de Palma. El asedio se prolongó durante todo el invierno, causando grandes estragos tanto entre sitiados como entre los sitiadores. Y finalmente la ciudad fue conquistada entre 22 de febrero y el 3 de abril, en 1115. Sin embargo, ni Ramón Berenguer ni sus aliados pisanos pensaron en consolidar la conquista. Aunque se reconocieron derechos de posesión y privilegios tanto a catalanes como a pisanos sobre la isla, esta no fue repoblada por cristianos y Ramón Berenguer tuvo que volver pronto a la península para defender Barcelona de los ataques de los almorávides. Finalmente, una flota almorávide reconquistó Mallorca a finales de aquel mismo año, a principios del 1116, cuando los cristianos ya la habían evacuado. Una narración de la conquista de Mallorca en 1115 se ha conservado en el documento pisano llamado Liber Maelicionus, en el que se llama a Ramón Berenguer III con los apelativos Dus Catalensis o Catalenensis y Catalanigus Eros, mientras que sus súbditos son denominados Cristicolas Catalenensis, por lo que se considera la referencia documental más antigua a Cataluña identificada con los dominios del conde de Barcelona. Sobre la incorporación de los condados de Besalú y Cerdaña. Ramón Berenguer III siguió una política de alianzas matrimoniales con el fin de controlar los condados vecinos más pequeños. El condado de Besalú, con sus anexos de Ripoll, Vallespir y Fenolleda, mantenía una precaria independencia bajo el gobierno de una rama dinástica de la Casa de Barcelona, desde los tiempos de Bernardo Tellaferro, bisnieto de Guifredo el Velloso.
En 1107, Ramón Berenguer casó a su hija Jimena, que aún era una niña, con el conde Bernardo III, quien por entonces tenía más de 50 años y que hasta entonces no había demostrado tener interés por gobernar sus tierras, habiendo delegado esta tarea en su tío, también llamado Bernardo. Al parecer, la intención de este enlace no era otra que el de favorecer la transmisión de Besalú al conde de Barcelona, un gobernante mucho más joven y capaz. El mismo convenio matrimonial ya estipulaba que Ramón Berenguer III heredaría los dominios de Bernardo III en caso de morir sin descendencia, como efectivamente así sucedió 4 años después, en 1111, por lo que Besalú y sus dominios se incorporaron en esa fecha al condado de Barcelona. Este hecho también devolvió a Barcelona el control sobre el monasterio de Santa María de Ripoll, lugar tradicional de sepultura de los condes de la Casa de Barcelona. En el caso de Condado de Cerdaña, que incluía los condados de Berga y Conflent, junto con otros territorios pirenaicos, el conde Bernardo Guillermo murió sin descendencia en 1117 y Ramón Berenguer III heredó el condado por razones no bien conocidas, ya fuese por testamento o bien por proximidad de parentesco, ya que el conde de Barcelona era primo hermano de Bernardo Guillermo, hijo de Sancha, hermano de Ramón Berenguer II. Solo se opuso a esta transmisión Guillermo de Salsa, nieto del hermano del conde Guillermo Ramón de Cerdaña, 1068-1095. Guillermo de Salsa reclamó sus derechos sobre el condado y así se generó un contencioso, no resuelto hasta 1134, ya en tiempos de Ramón de Berenguer IV. La absorción del condado de Cerdaña también hizo que los dominios del conde de Barcelona fuesen limítrofes con el condado de Foix, por lo que Ramón Berenguer III optó por establecer una alianza matrimonial, casando de nuevo a su hija Jimena, esta vez con Roger, heredero de dicho condado. Sobre la repoblación de Tarragona. La ciudad de Tarragona y su campo circundante habían sido tierra fronteriza entre cristianos y musulmanes durante muchos años, y por ello se había ido despoblando hasta quedar prácticamente abandonada. Ramón Berenguer III se propuso restablecer definitivamente la sede metropolitana de Tarragona, lo que ya había conseguido de iure su tío Berenguer Ramón II en tiempos del Papa Urbano II, y liberándose así de su dependencia del arzobispado de Narbona. Para ello, hizo repoblar el territorio y puso al frente de la sede al que había sido hasta entonces obispo de Barcelona, Olegario. Este, consciente de la debilidad de su posición en caso de ataque de los almorávides y de Tortosa, estableció un principado militar liderado por el guerrero normando Robert Borde. El feudo otorgado por el obispo Olegario a Borde llegaba hasta Montreuil y las estribaciones de Balaguer, pero durante el gobierno de Ramón Berenguer la repoblación no llegó mucho más allá de la propia ciudad tarraconense. Sobre las nupcias y descendencia diremos que en primeras nupcias desposó a María Rodríguez, hija del Cid Campeador. Casó en segundas nupcias con Dulce de Provenza o de Rorge, quien le cedió los derechos sobre el condado de Provenza en 1113. De su unión nacieron Berenguela de Barcelona, 1108, que fue luego esposa del rey Alfonso VII de León, y los gemelos Ramón Berenguer IV y Berenguer Ramón I de la Provenza, en 1114. Sobre las últimas voluntades, diremos que solicitó el ingreso en la Orden de los Templarios estando ya en su lecho de muerte, en julio de 1131, aunque la orden no estaba aún oficialmente instalada, convirtiéndose así en el primer soberano de la península ibérica que ingresó en dicha orden. Fue investido por el caballero Hugo de Rigaud, quien habría venido expresamente con este propósito. En su testamento legó a la orden su caballo, de nombre Dank, y sus armas personales, así como el castillo de Grañena. Según la gesta, Comitum Barcinosenum pidió ser conducido al Hospital de los Pobres de Barcelona, donde falleció el 19 de julio de ese año. Por expresa voluntad suya, recibió sepultura con el hábito blanco del temple en el monasterio de Santa María de Ripoll. Su hijo, Ramón Berenguer IV, heredó el condado de Barcelona en 1131, Berenguer Ramón el condado de Provenza y su hija Jimena, ya viuda de Bernardo III de Besalú, casó con Roger III de Foix. En la plaza de Barcelona, que lleva su nombre, sobre la vía Laietana, hay una estatua ecuestre suya, obra del escultor Josep Llimona. Hablemos sobre el Tratado de Tudela. En 1150 murió el rey García Ramírez de Navarra, titulado como Sancho V.
El nuevo monarca, Sancho VI, menos necesitado de ayuda imperial, no mostró interés por renovar los vínculos de vasallaje con el Reino de León. Alfonso VII, que había perdido poco antes el vasallaje del rey de Portugal, no dudó en negociar con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, un nuevo reparto de influencias e intereses en la península. Ambos se reunieron en Tudegén en el 1151 y planearon ocupar por la fuerza el reino de Sancho VI de Navarra y repartir sus dominios entre Aragón y Castilla y el homenaje del conde catalán al rey castellano. Todo esto no llegó a cumplirse, dado que la amenaza que representaba el pacto llegó a Sancho VI, el cual renovó su vasallaje al reino de León. Desarrollemos este tema sobre la expansión aragonesa por el Valle del Ebro. La conquista del Valle del Ebro. Desde el siglo XI, la debilidad del califato y de los reinos de Taifa hizo posible la expansión hacia el sur de los reinos cristianos orientales. Aragón. Tras la conquista de Zaragoza, Alfonso I estuvo en disposición de proseguir su avance, lo que le permitió ocupar otras plazas como Tudela, Calatayud y Daroca. Cataluña. Los condes de Barcelona lograron cruzar el río Llobregat en dirección al delta del Ebro. Corona de Aragón. Ramón Berenguer IV completó el dominio de la Cataluña Nueva, tomando el delta del Ebro y diversas plazas como Tortosa y Lleida. Su hijo, el sucesor Alfonso II, conquistó los territorios situados al sur de Aragón y fundó la ciudad de Teruel. En el sur de Francia. La influencia aragonesa sobre este territorio se mantuvo hasta el año 1213, cuando el monarca aragonés Pedro II fue derrotado por los franceses en la batalla de Muret. Desarrollemos el tema sobre antecedentes, problemática y sucesión de la reina Urraca de Castilla, la muerte de Alfonso VI y el problema de la sucesión, la tradición imperial. Desde el principio del siglo X, los reyes leoneses se plantearon, una vez conseguida la consolidación de la propia monarquía, la unidad hegemónica en toda la península, la llamada idea imperial leonesa, Imperator Hispania. El reinado de Alfonso VI, 1065-1109, y la conquista de Toledo en el 1085 marcan el mayor dominio hasta entonces sobre Al-Ándalus, el cual terminó ante una nueva invasión de la península por los almorávides. Pero ni esta nueva amenaza hizo cambiar los planes castellano-leoneses, eligiendo a Toledo como capital cristiana, como lo fue con los visigodos. Esta idea de imperialismo fue heredada por los descendientes de Alfonso VII, 1126-1157. En realidad, este sentimiento no fue más que un simple planteamiento de unión peninsular que en 1135 se proclamó su existencia oficialmente, pero desapareció con Alfonso VII, quien dejó una península dividida, la España de los 5 reinos, pero en la que permaneció ese sentimiento de unión presente en la Reconquista. Sobre los problemas sucesorios. Alfonso VI escogió pretendientes extranjeros para sus hijas, para alejar a los grandes magnates de su corte y al mismo tiempo establecer relaciones con el linaje borgoñón, los cuales eran aliados de Cluny. De sus hijas, Elvira, que la casó con Raimundo IV de Toulouse, su hija Teresa, que la casó con Enrique de Borgoña, hijo del duque de Borgoña, de rango inferior de la bastarda, y doña Urraca, que casó con el conde d'Amours, Raimundo de Borgoña, hijo del conde de Borgoña, que en 1089 es investido en el territorio de Galicia, Portugal. El hijo de Alfonso VI, Sancho, murió en Uclés, en lucha contra los almorávides, en 1108, y dejó a aquel sin heredero, a no ser la infanta doña Urraca, 1109-1126, viuda desde 1107 de Raimundo de Borgoña y madre de Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII. El propio Alfonso VI, antes de morir, la proclamó reina y heredera, algo que nunca había sucedido, y también concertó su matrimonio con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, 1104-1134, en 1109, con la confianza de que con su poder militar continuara el sentimiento imperial. Esto suponía que el primer hijo de Urraca, Alfonso Raimúndez, perdería sus derechos sucesorios al establecerse pactos de sucesión de los reinos a los hijos del nuevo matrimonio, pactos que no llegaron a cumplirse, y el matrimonio, solo de 5 años de duración, quedó disuelto en 1114 por consanguinidad, bajo amenaza dinástica de excomunión en el papado, que se encontraban familiares del primer marido de doña Urraca y simpatizantes del hijo, Alfonso Raimúndez, que consiguiese el trono si el matrimonio se disolvía. El rey de Aragón repudió a Urraca en Soria, pero se quedó con territorios castellanos.
Sobre Alfonso Raimúndez. La ruptura matrimonial de Urraca con el rey aragonés sin descendencia rehabilitaron a Alfonso Raimúndez en la vía sucesoria de León, aunque era borgoñón por parte de padre, perteneciente al grupo de caballeros que vinieron a la península a luchar por la cristiandad y de paso a hacerse con fortuna. Raimundo de Borgoña, con su matrimonio con Urraca, se convirtió en señor feudal de Galicia, donde nació el hijo de ambos en 1105, Alfonso Raimúndez. Este se opuso al segundo matrimonio de su madre y en 1111 las fuerzas vivas de Galicia, bajo mando del obispo de Santiago, Gelmírez, 1100-1140, le proclamaron rey en Santiago de Compostela, del señorío de Galicia. Una vez anulado el matrimonio de su madre, Alfonso se sitúa como heredero en León, dejando Galicia. Iglesia, burguesía, señores de Galicia, nobleza castellano-leonesa, condes de Portugal y otras fuerzas sociales que habían tomado fuerza e importancia durante el reinado de Doña Urraca, favorecieron que Alfonso Raimúndez se hiciera con el trono de León y de ellas no pudo separarse en todo su reinado ni en la política imperial. Hablemos sobre la influencia eclesiástica. La Iglesia siempre fue contraria al matrimonio de Urraca con Alfonso Batallador de Aragón y de que esta forma se convirtiera en rey de León. Alfonso VII debía el trono a la Iglesia leonesa por este motivo y concretamente al arzobispo Bernardo de Toledo y su apoyo. La Iglesia poseía cierto protagonismo político frente a la monarquía leonesa. El Papa Pascual II y luego Calixto II, tío del propio Alfonso VII por parte paterna, intervinieron en la política durante el reinado de Urraca, casi siempre a favor de los borgoñones. Y en el fin del matrimonio, hecho por el que el reinado de Alfonso VII de León estuvo marcado por la influencia eclesiástica que también favorecieron los sentimientos imperialistas. Sobre el poder de la nobleza. Aparte de la Iglesia, también había ganado bastante importancia la nobleza de distintas ciudades, en especial las del Camino de Santiago, como Burgos, que protagonizaron algunas revueltas, la de Sahagún. En esta época, Gelmírez, primer arzobispo de Santiago, gobernaba Galicia. En el territorio portucalense lo hacía la infanta doña Teresa y su consejero amante Fernando Pérez de Traba, y los condes de Lara, que hacían lo propio en la parte septentrional de Castilla, Asturias de Santillana. Todas estas se unían mediante alianzas o dependencias complejas frente a las cuales Alfonso VII supo saberse manejar. Sobre Alfonso VII, rey de León, y la sucesión de Doña Urraca. A la muerte de Doña Urraca en el 1126, su hijo Alfonso Raimúndez se traslada a León para ser coronado y reconocido como Alfonso VII. Se esperaba que recobrara la autoridad de la corona, minimizada durante el reinado de su madre al no tener que hacer frente a ningún otro pretendiente, pero sí ante insubordinaciones y la oposición de los que no convencían sus intenciones. Sobre la coronación real de Alfonso VII. En contraste con la mala reputación de su madre, el nuevo monarca siempre suscitó simpatías, como demuestra la primera crónica general de Alfonso X el Sabio a la crónica de Alfonsí. Pero a la hora de su traslado a León, contó con la ayuda de los judíos y los burgueses de Sahagún. Realizó el pago a los milites con los bienes enajenados a la Iglesia, debido según él a la premura, que luego devolvió. No le fue necesario tomar el trono por la fuerza, y el poderoso conde Suario Bermúdez se puso a sus servicios y fue el primero de otros muchos. Así, en el trono termina la sucesión de Alfonso VI. Pues su hija Urraca fue considerada una transición y el comienzo de la dinastía borgoñona. Hablemos sobre paces en Castilla y Portugal. Su tarea en el comienzo de su reinado fue la de llegar a acuerdos con las autoridades de ciertos territorios. En Portugal se encontraba su tía, hija bastarda de Alfonso VI, viuda del conde de Borgoña, Teresa, que actuaba con una autonomía durante el final del reinado de Doña Urraca, con la cual firmó pactos en Recobado, reconocida. Teresa, la coronación de Alfonso, pero no la sumisión del territorio portucalense al reino de León. No fue tan fácil con Castilla, la tierra de campos, y los magnates y fronterizos castellanos con los que tardó años de diplomacias y luchas, pero finalmente se adhirieron. Dio privilegios al monasterio de Sahagún y a la sede arzobispal de Santiago como la acuñación de monedas y financiaron campañas leonesas contra Aragón,
en el 1127, en las que se consiguieron Burgos, Carrión y Tierra de Campos, cuyo avance propició la firma del Pacto de Támara en el 1127 con Aragón, y se recuperaba la supremacía leonesa, otorgándosele el derecho a titularse emperador. Sobre la lucha frente a las rebeliones. Desde 1129 a 1134 tuvo que hacer frente a las rebeliones nobiliarias en oposición a la monarquía. La más importante, por su situación estratégica, fue la de los condes de Lara, terminando con el apresamiento y destierro de los mismos en 1130. Gonzalo Peláez en Asturias le siguió entre 1132 al 34. Este mismo se fue a tierras portuguesas. En 1131 se consiguieron avances de la conquista de Castilla, Castrogáriz y otras plazas en poder de Aragón, lugares fronterizos almorávides, en especial Toledo y sus pobladores, a las que se envió a Rodrigo González de Lara tras su rebeldía y apresamiento. Entre 1132 y 1136 el propio Alfonso dirigió una campaña de castigo atravesando el Tajo, llegando a Córdoba y márgenes de Guadalquivir, pasando a Sevilla y Carmona. Un saqueo y una destrucción, lo que hizo que reyezuelos hispano-musulmanes, aliados forzosos de los almorávides, cambiaran sus preferencias por el rey leonés como Zafadola, Saif al-Dawla, señor de Rueda, con su colaboración a los cristianos durante la razzia. En 1134 muere el rey de Aragón y Alfonso VII consolidó los reinos que gobernó su abuelo y lo encaminó a su coronación imperial en el 1135. Hablemos sobre la sociedad, propiedad y explotaciones agrarias en el siglo XII. No se conocen censos en Castilla antes de 1482 y en Cataluña solo se conocen los de ya entrado en el siglo XV, pero se puede calcular un total de habitantes en torno a los 5 millones hacia el 1300, principalmente población campesina desigualmente repartida, pero con la densidad del Reino de Castilla muy superior al de otros. A la población hispana cristiana se le sumó francos, moros y judíos. Estos dos últimos grupos, que vivían en alhamas separados de los cristianos, tenían importancia y su número aumentó en los siglos XII y XIII. Eran tolerados hasta el XIV, con el correspondiente recelo y las consecuentes disposiciones limitativas de actividad. Cada aljama formaba una asamblea, con poder de deliberar asuntos propios regidas por un rabí o judío mayor, y todas bajo la de un rabí mayor, con reconocimiento real. En Castilla y Portugal, en el XIV, seguían manteniéndose los tres estados: nobleza, clero y pueblo, los que luchan, los que rezan, los que trabajan, el sector de mercaderes y artesanos, la burguesía, que estaban incluidos en el tercer estamento. En Cataluña se hacía esta división por niveles de riqueza. Las órdenes militares y la nobleza en la conquista de Andalucía favorecieron la creación de grandes latifundios, pero en Valencia, Andalucía y Murcia, debido a los repartimientos de tierra, los nobles de la meseta y los grandes propietarios tendían a concentrar las tierras, aparecieron extensos señoríos y los monarcas también aumentaban sus dominios, ceden a laicos y eclesiásticos subrogaciones de tierras, algo en aumento hasta el final de la Edad Media, y se convierten en pequeñas autonomías administrativas. Los grandes dominios se explotaban de igual forma que antes. Debido a la destrucción por cristianos y musulmanes de tierras, estas pasan a ser pastos que favorecen a la trashumancia, antes desarrollado con riesgo por pasar zonas enemigas. Es en 1273 donde las 4 mestas castellanas se unificaron en una, la Mesta General, con decisiones de obligado cumplimiento, y en 1347 Alfonso XI otorga su salvaguarda para constituir una sola cabaña real. Las ovejas castellanas se mezclaron ejemplares importados del norte de África, mejorando la lana y atender así a la exportación. 3 grandes cabañas atravesaban la península y nacieron hermandades por esta actividad de transhumancia.